Hola chicos, en este pequeño vídeo vamos a ver ahora el formato de los datos. Esto ya os comenté alguna pequeña cosita en clase, pero claro, llega el momento de ampliar un poquito más. Y al igual que en otros vídeos que vais a ver, es un apartado que es más complejo en otras hojas de cálculo tipo, tipo Excel o tipo Calc de LibreOffice, pero bueno, como esta versión de Google es más reducida, pues es más simple. Y se queda todo mucho más reducido y menos complejo, sobre todo de configurar. ¿Qué es esto del formato de datos? Bien, como ya os comenté en clase, en una celda podemos introducir un texto, un número, o las dos cosas. Como podéis ver, automáticamente la hoja de cálculo analiza el contenido y lo coloca a la izquierda si se supone que es un texto, una mezcla de ambos, o lo coloca a la derecha si él considera que es un número. ¿Qué pasará con una fórmula? Que siempre os recuerdo que sí hay que hacerlo empezando por igual. Pues si yo hago una suma, como es una operación matemática, el resultado es un número y al final también va a colocarlo en la derecha, ¿vale? Pero claro, yo por ejemplo, este 22 que tengo aquí puede ser un número, pero puede ser que yo esté haciendo cálculos con notas, que serían números así de ese tipo, o que fuera con dinero, con moneda. Entonces, claro, lo más normal es que yo tuviera mis dos decimales con mi símbolo del euro y, bueno, unas características más que podrían ser interesantes. Aquí arriba, una vez que tenemos la celda marcada, tenemos aumentar decimales, reducir decimales, formatos, que es lo que vamos a ver realmente aquí. Tanto lo podemos ver por aquí como en formato número. Veis que el menú es el mismo, ¿vale? Automático, sin texto, texto sin formato. Bueno, lo que tenemos es exactamente esto. Aquí, al igual que en otros casos, vamos a ver que son los más habituales. Luego podríamos incluso meternos en otras monedas, por si estuviésemos trabajando con dólares, o con liras, o con lo que fuera, pero se da por hecho de que el más habitual para nosotros va a ser el euro, tenemos ahí. Podríamos hacer otros formatos de fecha, porque si estamos trabajando con una empresa que es americana y usa el formato fecha al revés, es decir, primero el año, después el mes y después el día, pues evidentemente este tipo de fecha no nos viene bien. Entonces, bueno, en función de lo que nos haga falta, se podría usar el otro apartado. Pero para nosotros, tal y como está puesto así, sería el más normal. Vale, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, como podéis ver, está puesto en automático. Automático está puesto por defecto para todas y cada una de las celdas de la hoja de cálculo. Con lo cual, en función de lo que metamos dentro de esa celda, os lo colocará de una manera. O en este caso, como habéis visto antes, a la izquierda para hora y para Juan 10, o a la derecha para un número o el resultado de una operación matemática. Bien, si yo a este 22 le digo que es un texto sin formato, le digo que es un texto, por mucho que sea el resultado de una operación matemática. Yo lo fuerzo a que actúe o que su forma de visualizarse sea como la de un texto. ¿Qué le pasará? Pues que se pone a la izquierda como un texto normal, como el de hola o como Juan 10. Sin embargo, si yo le pongo en automático, pues él deduce que es un número porque viene de una operación matemática. Sin embargo, yo tengo muchos tipos de representaciones aquí predefinidas. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Aquí el número, es decir, le estoy yo dando el formato número. Dejaría de ser automático. Lo estoy forzando a que se comporte como un número. Pero en este caso es un número particular. ¿Por qué es un número particular? Porque como podéis ver ahí, indica que tendría una parte decimal, tanto si la tengo escrita como si no, me sacaría el coma 00 en el caso del 22, sacaría dos decimales separados por coma, y en el caso de haber números mayores de 1000, es decir, unidades de millar, usaría el separador del punto. En otras culturas se usa al revés, el punto como separador de decimales y la coma como separador de miles. Pero en nuestra forma de hacerlo, estamos acostumbrados a hacerlo así. Entonces, si yo fuerzo a que sea ese el formato, automáticamente me ha colocado los dos decimales con su coma correspondiente, aunque sea 00,
y me había puesto el punto de separador de miles en el caso de que hubiera hecho falta. ¿Qué más? Porcentaje. Porcentaje es para que actúe como celda de porcentaje. Aparte de darle, voy a hacerlo con el 10, porque esto de porcentaje siempre tiene su problema. Yo cuando le doy a porcentaje, como podéis ver, se le va a incorporar el símbolo del tanto por ciento, su coma y sus dos decimales, automáticamente se dispara. Siempre. Aunque yo haya puesto un 10, él se va al 1000 o a cualquier número. Hay que volver a escribir el 10 para que él ponga el 10 correctamente. Es una cosa que pasa en todas las hojas de cálculo. Entonces, ahí estaría actuando como un 10%. La otra celda de antes era un 10 a secas. Después pongo un pequeñísimo ejemplo para que veamos la diferencia entre el 10 normal y el 10%, o el 15 y el 15, o el 20 y el 20. Pero que veáis que visualmente queda mucho más curioso haciéndolo así, con el 10%, por ejemplo, para el tema de IVA o temas de los porcentajes de las notas que yo os aplico a la hora de calcular otra media de la evaluación, siempre se pone de esa manera, ¿vale? Pues ese es el formato porcentaje que lo he puesto en la otra celda. El científico es por notación científica, es una forma de entender que vosotros no lo vais a usar, serían para números muy grandes, con potencias y cosas muy elevadas, con lo cual en este caso no lo vamos a ver. El formato contabilidad es como os he comentado antes, que es para usar el formato de dinero, que sería más o menos parecido a este, y lo que hace es poner el símbolo del euro, sus dos decimales, su coma y su punto como separador de miles, sus números negativos, que si no me equivoco los pondrá en rojo, para que contablemente se vean las pérdidas o los salidas de dinero, y en monedas redondeados que no tiene decimales, ¿vale? Entonces, si yo pongo contabilidad y me pone eso ahí, sin embargo, dentro sigue viendo una fórmula, ¿vale? Si yo le pongo esto y le pongo que en vez de eso va a ser menos 2 euros, saldría el menos con el 2 euros, ¿vale? Entonces, si yo cambio eso y lo pongo en tipo moneda, pues me pone el menos pegadito al 2. El financiero lo que hace es que pone todos los menos a la izquierda, o sea, perdón, en contabilidad pone todos los menos pegados a la izquierda para poder ver en un solo vistazo los que son positivos y los que son negativos, ¿vale? Hay pequeños cambios por un tipo de gusto financiero, este van entre paréntesis, los podéis comprobar simplemente cambiándolos un poquito. ¿Veis? Aquí en tipo moneda no tiene decimales, ¿vale? A mí me gusta el moneda, pero bueno, es cuestión de que cada ejercicio, cada caso, apliquemos el que nos interese. Tipo fecha, como podéis ver ahí, aparece, eh, vamos a poner una fecha, vamos a poner la fecha de hoy, por ejemplo, ¿os acordáis cómo era la fórmula de hoy? Que era igual hoy y abrimos y cerramos paréntesis. Si yo le doy a intro, me sale la fecha de hoy, 7 de enero, ayer los Reyes. Yo puedo cambiar la fecha, que es el que sale por defecto, con lo cual no me va a hacer nada porque ya está puesto así. Formato hora, porque no he especificado hora. Ahora veremos un caso en el que se haga. Y formato fecha-hora, por ejemplo este, voy a hacer un poquito más grande la celda. Si yo quisiera modificar esto, pues yo pongo, por ejemplo, el 30 de mayo de 2020 a las 15:16 de la tarde y 46 segundos. Es un formato fecha perfectamente válido, ¿vale? Y al que yo le puedo aplicar solo la fecha, con lo cual me habría comido o habría hecho que desapareciera la hora, solo la hora, con lo cual habría hecho que desapareciera la fecha o en la mezcla de los dos, que es lo que estaba yo haciendo antes, ¿vale? En tema de duración, sobre todo es para cuando se hace una operación de resta entre fechas, es decir, cuánto tiempo me queda desde hoy hasta el día de mi cumpleaños. Pues me saca la duración, lo que me falta, ¿vale? O cuánto tiempo ha tardado un atleta en hacer los 100 metros. Si salió a las 7:32, 15 segundos, ya llegaba a 7:32 y 25 segundos. Ese sería el formato de duración, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, se consigue jugar un poquito con esos formatos. Independientemente de que este formato moneda, por ejemplo, tenga la característica de ir a la derecha con el símbolo del euro, yo después puedo centrarlo, puedo ponerlo en negrita, puedo poner un color rojo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿vale? Simplemente es que visualmente me ha colocado el menos, me ha puesto el símbolo del euro, la coma con los decimales, dos decimales, me lo ha preparado un poquito, ¿vale? Y como os decía, vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo para ver el tipo porcentaje. Vamos a suponer que yo tengo una tienda y voy a aplicar un 10% de descuento a varios productos. El primero me cuesta 50 euros. Este 10 lo voy a poner que es de tipo porcentaje. Lo puedo hacer directamente aquí, que es más rápido. Como ya os dije antes, se desmadra un poquito. Le vuelvo a poner el 10 y ya está. Si yo quiero hacer el 10% de este 50 y que se calcule aquí, el 10% de 50 son 5 euros, con lo cual el producto costaría 45. Yo voy a hacer una fórmula que diga el precio del producto lo voy a multiplicar con el asterisco por el 10%. Entonces, él me dice, oye, pues el 10% de ese 50 son 5. Podría obtener ya lo que vale el producto, que serían 50 menos 5, 45. ¿Vale? Estupendo. ¿Veis cómo es la fórmula? El 50, que es F7, por, que es el asterisco, el 10%, que es E8. Y él solamente haciendo esa multiplicación me ha generado un 5. Bien, si yo repito la fórmula en la celda de abajo, usando el 10 automático, que sería un 10 numérico, que no sería un porcentaje, le digo que me multiplique el 50 por este 10. Vais a ver que el resultado no es el mismo. ¿Qué le falta? Le falta dividirlo entre 100, porque el otro es de tipo porcentaje. Al ser de tipo porcentaje, automáticamente él le aplica la operación de división entre 100. ¿Vale? Con lo cual, si no quisiéramos hacerlo, se podría quitar el formato. Y si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, aquí, pues volvemos a aplicarle el tanto por ciento y ahora ya le pongo el 10. Entonces estaremos consiguiendo el mismo resultado. ¿Vale? O decir, bueno, el producto no vale el 10%, el 10% es el descuento, lo que se va a pagar es el 90%, con lo cual el porcentaje de descuento que se le está aplicando, el precio final, es el 45 euros. 45 euros, con lo cual podría venirnos aquí y decir, oh, me había olvidado poner el formato moneda para que quede con sus dos decimales y su símbolo del euro perfectamente identificado. Bien, pues con esto, ya os digo, se pueden empezar a combinar el tema de colores, posiciones, centrados, hacia arriba, hacia abajo, girar las letras como hicimos en clase con el horario, combinar celdas. Todo esto se puede ir mezclando. ¿Vale? Os comentó el tema de que se pueden mezclar las celdas con la combinación de celdas que está aquí, con lo cual la celda ocupa mucho más. La puedo centrar, puedo darle una orientación vertical, por ejemplo, al centro, que eso es como si yo hago esta celda más alta. Podéis ver que el 90 se ha ido para abajo y el 45 se ha quedado en el medio. Puedo girarla y ponerla así, ¿vale? Y en el momento que yo cambio este porcentaje, se cambia, ¿vale? Todo esto es dinámico. Bien, pues hasta aquí el tema de los formatos de los datos que están en las celdas. Como ya os digo, esto se puede aplicar a cualquier celda, tanto a las que son números como a las que son fórmulas. Y también a los textos, ¿vale? Pese a que los textos pues no tienen mucha historia, porque no hay que hacer nada con ellos. No hay más historia. Pero bueno, con esto podríamos ya darle una mejor apariencia a nuestros ejercicios, consiguiendo el símbolo del euro y demás. Se me olvidaba. ¿Por qué es interesante hacer el formato moneda aquí de una forma y aquí de otra? Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a poner aquí 40 y 30 y aquí 40 y 30. Y aquí lo que yo quiero es que me sume los dos números, 40 y 30. Pues yo pongo el igual, 40 más 30, ¿no? Y me pone 70. Si yo estas dos celdas las marco como de tipo número, veis que el resultado automáticamente también me lo ha aplicado con sus dos decimales, ¿vale? Si yo estas dos celdas las pongo de tipo moneda o de tipo contabilidad, vamos a poner tipo moneda que me da igual, la suma, el resultado final, también le aplica ese resultado. Si os dais cuenta, dentro de 40, lo que se ve es 40,00 espacio euro, pero dentro de la celda lo que hay es solamente un 40, ¿vale? Internamente hay eso. ¿Qué ocurre si yo en este 40 me pongo a modificar el contenido y digo, yo lo voy a conseguir igual, que esto es muy fácil, yo escribo dentro de ese 40 espacio y el símbolo del euro? Mira, pues mira, me sale más o menos igual, el espacio, el símbolo del euro,
Bien, en algunas hojas de cálculo se puede dar el caso de que al intentar hacer esta operación, es esta más esta, no falla. En cualquier hoja de cálculo de LibreOffice o de Excel, esta operación daría error. ¿Por qué daría error? Porque esta celda ocurriría como con Juan 10. Estaría considerada como mixta, es decir, tiene texto por el euro y tiene números por el 40, con lo cual, al ser una tipo mixta, tú no puedes sumarla y restarla. Daros cuenta que el 40 euros este que yo he puesto aquí, él la ha considerado ya directamente como 40. Él me ha quitado el símbolo del euro o le ha aplicado ya el formato. Ha sido inteligente. Pero se podría dar el caso de que no me lo considerara. Entonces, para evitar eso, es mucho más recomendable este tipo de nomenclaturas. Aquí, entre comillas, traga, pero en otras hojas de cálculo nos puede dar errores en las operaciones y nos cabreamos porque no me da, porque no me sale error, no me hace la suma, por si está puesto el 40. Pues es eso, porque en la celda realmente no hay un 40, hay un 40 y un símbolo del euro. Cuando se hace con el formato, el símbolo del euro se pinta, pero no está dentro. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el formato de datos.